Enterrado profundamente en el suelo durante millones de años, el escenario de un ataque letal de dinosaurios comienza a mostrarse en Dakota del Sur. El descubrimiento del joven tiranosaurio Rex con muchos huesos rotos y extraviados. Los investigadores desecharon la teoría de que 2 tiranosaurios Rex estuvieron en la batalla. Por el volátil clima en las tierras áridas de Dakota del Sur, hubo que recoger los huesos del joven T-Rex y llevarlos a un laboratorio. Los empleados cubrieron los huesos con capas de yeso para asegurarlos al ser transportados. Tenemos que preocuparnos por los cambios del clima, por ejemplo, así que debemos tener los especímenes fuera del terreno, tan pronto como sea posible, y devolverlos al laboratorio. Cubriremos la parte superior con un yeso y yute y lo que forma básicamente una funda, una especie de contenedor para agrupar todo. Cuando abrieron una de las fundas de yeso, los expertos tuvieron el primer acercamiento a una pista crucial de la escena del crimen. Los dientes del atacante. Una inspección más profunda nos lleva a la identidad del sospechoso. El Nanotyrannus, una versión más pequeña y más sigilosa del tiranosaurio Rex. El Nanotyrannus es uno de mis dinosaurios favoritos. De hecho, su nombre significa tirano pigmeo, y es un nombre muy apropiado porque fue un dinosaurio muy malo. Un Nanotyrannus del tamaño del tiranosaurio sería, en mi opinión, una de las criaturas más temidas que haya existido, porque combina la capacidad poderosa del T-Rex con un tamaño menor y una gran rapidez. El Nanotyrannus no era solo un dinosaurio malo, también era uno de los más controversiales. Originalmente su nombre se debe al cráneo prehistórico que se encontró en Montana en 1942. Desde entonces, los expertos han diferido en si el Nanotyrannus pertenece a una especie propia o si es probablemente un joven T-Rex. Una de las cosas más comunes en toda la paleontología de dinosaurios es ser capaz de entender esto, porque los animales son muy extraños. Es decir, ¿se trata de una nueva especie o es solo un joven de la especie que ya tenemos? Los que creen que el Nanotyrannus es otra especie citan diferencias importantes entre este y el T-Rex. Una es el diseño de los dientes. Una de las diferencias significativas entre un Nanotyrannus y un T-Rex adulto es la estructura de sus dientes. Un tiranosaurio Rex tiene estos dientes que solemos llamarles dientes de banana. Son realmente afilados y puntiagudos y con filo de sierra, pero no son muy finos como un cuchillo o una espada. Más bien son un poco más expandidos como una banana. Mientras que un Nanotyrannus poseía dientes que son mucho más parecidos a un cuchillo. Son mucho más planos, un poco más curvos y afilados. Es el tipo de dientes que observamos en otros tipos de dinosaurios depredadores. Esto sugiere que mientras un T-Rex aplastaría huesos, el Nanotyrannus rasgaría la carne para hacerla pedazos. Hay 17 dientes en esta parte superior de la mandíbula del nanotiranosaurio y solo 12 o 13 en el tiranosaurio Rex. Bien, eso me dice que son diferentes especies de animales y tales especies son, de hecho, válidas. Sin embargo, otros paleontólogos concluyeron algo diferente. Creo que casi toda la evidencia señala que es joven y es casi seguro de que es un joven T-Rex. Sin embargo, hay evidencia encontrada a través de la tomografía dentro del cráneo y en algunas de las cámaras huecas del cráneo que son un poco peculiares en el Nanotyrannus. Y esa es otra diferencia importante entre estos dos depredadores, la forma de sus cerebros. La tomografía hecha por el Dr. Whitmer dio resultados sorprendentes. Así que cuando hicimos la tomografía del T-Rex y del Nano, realmente parecía que había algunas marcadas diferencias. Es decir, podemos ver algunas de esas diferencias en el cerebro. Aquí tenemos a un tiranosaurio Rex y cuando observamos el cerebro del Nano T, realmente podemos observar que son muy diferentes. Por supuesto son diferentes en tamaño. El Nano T era un animal pequeño. El tamaño y forma del cerebro no era la única diferencia. Los expertos descubrirían que el cerebro estaba posicionado de manera distinta. El cerebro del Nanotyrannus tiene una forma distinta al del T-Rex.
El cerebro del T-Rex era más o menos así, bastante recto. La del Nanotyrannus era de esta manera. Y no puede cambiarse porque está enterrada en lo profundo del hueso. La orientación de esos canales semicirculares en el oído interno no pueden cambiarse.